Contextos. Hola amigas y amigos que nos siguen a través de las redes del periódico Ultimátum, bienvenidos a su programa de Contextos. Hemos tenido algunos problemitas de conexión en las últimas 2 semanas, por eso no nos hemos integrado a las transmisiones, falta de coordinación también. Y como bien dice la maestra Queta Burelo, es que el nuevo horario descontrola. Ahorita ya son casi las 8 de la noche y se ve la ciudad todavía con un atardecer muy bonito. Y entonces eso a veces hace que uno pierda la noción del tiempo. ¿Cómo estás, Queta? Buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes, noches, aquí transmitiendo desde el Parque Bicentenario, ¿verdad? En un ambiente muy agradable, bajo los árboles, pareciera que fueran las 5 de la tarde, cuando ya son las 7:30 de la noche. Esto es lo que tú señalas, ¿verdad? Que nos descontrola. Luego, pues hubo muchas actividades, ¿no? El 10 de mayo, el Día de los Maestros, ¿no? Una serie de festividades muy típicas de este mes. Así es. Y bueno, el Parque Bicentenario, que dicho sea de paso, tiene una historia muy interesante. ¿Tú sabías que fue una idea original del doctor Pavía, el papá? Que Del doctor Fernán Pavía. Así es, pero del papá de él, ¿no? Tengo entendido. El caso es de que lo que yo sé es de que... Bueno, el doctor Pavía pues ya tiene como 90 años. Pues entonces él debe ser, porque yo lo que sé es de que él fue invitado por una firma alemana en los años 38 más o menos, a una firma alemana que le surtía material médico, invitó a médicos de varios países a que visitaran Alemania, porque era la época en que el gobierno de Adolfo Hitler estaba haciendo promoción, a veces que tuvieron ahí los Juegos Olímpicos de 1936, y entonces el doctor fue y le llamó mucho la atención las mítines que se hacían en Nuremberg, en donde pues la juventud vestida como deportistas le rendían reconocimiento a la bandera. Y esto se lo comentó a su amigo Rafael Pascasio Gamboa, y pues al parecer él le tomó la idea, dijo que si se pudiera, se podría hacer, y llegó a ser gobernador. Y de aquella época, pues uno de los monumentos emblemáticos pues fue el Monumento a la Bandera, y que alrededor del Monumento a la Bandera pues estaba una pista, un estadio, que después se convirtió en parque. Así es, creo que a mí todavía me tocó un poco de ese terraplén, ¿verdad? Que había anteriormente del Parque Morelos. Así es, se le puso Parque Morelos, era estadio, después Parque Morelos, pero finalmente la idea original era de que ahí se reunieran los jóvenes tustlecos a rendirle honores a la bandera, y aparte, pues lógico, es un símbolo de la Federación de Chiapas a México. Con el paso del tiempo, pues esto se diluyó, ya el estadio se fue convertido en parque, y después, pues ya en tiempos de Sabines, se le puso el nombre de Bicentenario, y ya se hizo un estacionamiento abajo y todo, pero pues finalmente es un monumento histórico y una referencia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero sí, como tú bien dices, es un magnífico lugar. Anteriormente allí fue donde empezó una empresa, un restaurante, creo que todavía está, de carnes asadas, Las Pampas. ¿no? Las Pampas, sí. Ahí empezó. Y todavía sigue.
y todo, pero sí lo movieron del lugar, ¿no? Pero ya antes Sí, era aquí en y los taquitos del Morelos, ¿verdad? los Los taquitos Morelos. dos, Así los es, dos, íconos culinarios de este parque. así es. Pues es un parque muy bonito y qué bueno que estás ahí, desde ahí estás tú, platicando. Y pues bueno, los temas que tenemos, hay varios. Por supuesto, algo que nos ha llamado mucho la atención es que nuevamente en San Cristóbal de las Casas, los famosos motonetos vuelven a convertirse en nota nacional, algo así como los émulos de los Hell Angels norteamericanos, ¿no? Los Ángeles del Infierno a la mexicana, ¿no? Los Mexican, Así es. los Guarachi Angels, algo así. Y terrible porque hay una comunidad en las colonias que están al norte de San Cristóbal de las Casas. La información que se tiene es muy difusa porque pues es muy curioso, pero las autoridades municipales allá de Mariano Díaz Ochoa, este tipo de acontecimiento, esta inseguridad que vive su ciudad, trata él de minimizarla, piensa que guardando, ahora sí se hace la política del avestruz, piensan que callando el hecho va a pasar desapercibido, pero pues se olvidan de que están viviendo la época de la televisión y las redes sociales y actualmente pues todas las cosas que suceden afortunadamente se difunden y se conocen. Y aquí pues lo triste es de que esta noticia de una balacera no se sabe hasta el momento si hay muertos, se habla de una persona que está gravemente herida, se habla de destrucción de automóviles, pero lo cierto es que se causó pánico entre la población de San Cristóbal de las Casas. Y pues no es la primera noticia en donde los protagonistas son los motonetos, ya los motonetos como que, por eso yo hacía un tanto con una ironía negra, la semejanza con los Hell Angels de Los Ángeles, porque pues ya Aquella son, película, ¿no? De Marlon Brando, ¿no? ¿sí? ¿Te acuerdas de aquellas de motociclistas Sí, así es, y claro que estos que no traen, fueron muy famosas? estos no traen Las sus, chamarras de piel, ¿sí? ni las Harley Davidson. Estos no traen la Harley Davidson ni traen motocicletas caras, no traen sus modestas Yamasakis o motocicletas baratonas japonesas, pero son igual de latosos y peligrosos que los motociclistas gringos y las autoridades judiciales, tanto las municipales como las estatales, no hacen nada para erradicarlos de ese lugar. Si tú recuerdas, en febrero ellos, uno de sus integrantes mató a una señora para Así robarle es, su que estaba motocicleta, defendiendo, ¿no? Su propiedad. incluso lo grabó. El año pasado también se pusieron a disparar al aire y una bala perdida mató a una niña. También se les relaciona con el homicidio de nuestro colega y amigo Freddy López Arévalo. En fin, que los motonetos tienen, bueno, incluso se habla de que tienen el control del mercado Castillo Tielmans, que allí en el mercado Castillo Tielmans ellos son los que controlan la venta de estupefacientes y muchísimas cosas más. Incluso hubo como cuando todavía estaba la diputada Patricia Más, fueron ahí a una comisión a investigar una denuncia de los locatarios que ya no aguantaban a los motonetos y llegaron los motonetos y prácticamente los corretearon a punta de pistola y la diputada denunció, creo que por primera vez se escuchó el nombre de los motonetos en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Un grupo de choque que ahora al parecer, hay muchas versiones respecto a lo que ocurrió el sábado pasado y que en los noticieros
noticieros de la Ciudad de México se ha estado difundiendo en los últimos días respecto a qué ocurrió. Algunos dicen que fue un tipo que sacó la pistola, que estaba ebrio y empezó a disparar al aire, y entonces los pobladores lo secuestraron, que es también una práctica muy chiapaneca de las comunidades, y entonces llegaron los motonetos y se mataron a balazos y lo liberaron. Otros dicen que no, que se les pagó para que lo fueran a liberar. El caso es que se hizo el enfrentamiento, y lo más triste es de que este tipo de acontecimientos pues afecta una de las ciudades emblemáticas de nuestra entidad, que tiene, pues que es conocida a nivel mundial, porque no recordemos que San Cristóbal de las Casas, muchos extranjeros les gusta venir a conocerlo, pues porque es referencia. Se hizo famosa a raíz de que ahí apareció por primera vez el subcomandante Marcos, y ahí se leyó por primera vez el primer manifiesto del STLN, y a partir de entonces, pues muchos turistas quieren venir a conocer San Cristóbal de las Casas. Pero por el otro lado también, San Cristóbal era un lugar que los extranjeros les gustaba para vivir. Incluso se sabe, porque así lo comentan los biógrafos de Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas en un momento determinado tuvo la idea de vivir en San Cristóbal. De regresar a la capital, ¿no? No, pero de vivir en San Cristóbal. Quería tener ahí su retiro, pero a la mera no se hizo. ¿No? Pero el caso es y también fíjate que a Lázaro Cárdenas intentaron convencerlo de que regresara a la capital, a San Cristóbal, ¿no? Así y creo que estuvieron como a punto de lograr eso, ¿no? Pero fíjate, si ahorita San Cristóbal se enfrenta a esta serie de situaciones de violencia, de que está superpoblado, ¿verdad? Porque alrededor de San Cristóbal, si vas por el periférico, te encuentras a todas las comunidades indígenas que han sido muchas veces expulsadas, ¿no? De sus territorios por cuestiones religiosas, pero también que tienen sus negocios en San Cristóbal, ya han preferido irse a vivir a San Cristóbal, ¿no? Fue muy famosa la hormiga en un tiempo, ¿no? Y posteriormente, pues toda la región. Yo creo que si en una elección, tú recuerdas la elección de Noé Hernández, ¿no? Se hablaba que Noé Hernández había ganado precisamente por la población indígena, ¿no? Sí. Así indígena es. De la localidad, ¿no? Sí, que gracias a ellos había logrado ser presidente de San Cristóbal. Y cualquier candidata tiene que ganarse a esta población, porque yo creo, pues no he revisado el censo de población de San Cristóbal, pero creo que la población indígena poco a poco va superando a la mestiza, por llamarla de alguna manera, ¿no? Así es. Pero la otra parte que preocupa es de que es un polo de atracción turística, y desgraciadamente está viviendo una crisis terrible precisamente por la inseguridad. Se sabe de casos de extranjeros que tenían ahí su propiedad, que tenían ahí su casa, que lo veían como un lugar de descanso, y ya San Cristóbal de las Casas ha dejado de ser un lugar de descanso. Se ha convertido en una ciudad invadida por el ambulantaje, y ahora presa de la delincuencia, principalmente de este grupo de los motonetos, y eso pues no solamente afecta a los coletos, está afectando las finanzas de todo el estado, porque ya muchos extranjeros están optando por irse a vivir a otro lado, o por dejar de venir como turistas a San Cristóbal de las Casas. Yo hasta donde sé es que la mayoría de los hoteles están con unas ocupaciones por abajo del 30%. De lo normal. De lo normal, independientemente de que, pues como bien sabemos, aquí no existe una Secretaría de Turismo, no, realmente es un
hay una burocracia que cobra como tal, pero que no, que totalmente inexistente. Entonces, esto Y está fíjate que, afectando mucho a San Cristóbal. sí, fíjate que antes de la pandemia, de que iniciara la pandemia, estuve en San Cristóbal y la gente de San Cristóbal estaba muy molesta en el sentido no tanto todavía de los motonetos, ¿verdad? Sino que habían llegado muchos extranjeros, pues con dinero, y habían comprado la mayor parte de las casas antiguas, ¿no? De San Cristóbal, muchos jubilados, ¿no? Y es más, hay muchas zonas muy cerca del Cerrillo, ¿no? Que las arreglaron mucho precisamente porque es una zona llena de casas de extranjeros, ¿no? Y entonces también eso causaba molestia. Creo que desde el 94 los coletos, por decirlo de alguna manera, sin faltarles el respeto, ¿verdad? Como también les llamamos en Chiapas, ¿no? Se sentían como invadidos, ¿no? Como invadidos en su intimidad, porque de ser una ciudad tranquila, yo recuerdo que antes del 94 iba a San Cristóbal y después de las 9 de la noche no había ningún lugar donde pudiera cenar, ¿no? Sí, a partir de las 9 o 10 de la noche la ciudad se quedaba desierta, era una ciudad muy, muy tranquila, y a partir del 94 que se dio a conocer a nivel internacional, pues se dejó caer todo el turismo, tanto el turismo revolucionario, como les decían, ¿no? Sí. Como pues otro tipo de turismo también, ¿verdad? Llega a San Cristóbal y lo invade, se inicia la construcción de hoteles, porque si tú recuerdas, había como 4 hoteles buenos en San Cristóbal, ¿verdad? O 5, y de repente ahora te encuentras hoteles de primera clase en San Cristóbal, ¿no? A raíz de todo este turismo. Y entonces ahora dirán, ¿y ahora qué hacemos, no? No, pues, Ante esta situación que están viviendo. pero también para ellos ha sido una reactivación económica, porque pues ya definitivamente de haber sido un centro anteriormente, pues San Cristóbal vivía mucho del enganchamiento de los indígenas chamulas que los llevaban a trabajar a las fincas del café. Ahí era el centro de operaciones de los enganchadores. Así También, es. y bueno, pues el turismo le da trabajo. Yo creo que el turismo tiene la virtud, y es algo que desgraciadamente no se ha comprendido totalmente por el gobierno estatal, ¿no? El turismo tiene la virtud de que es una actividad que beneficia a muchísima gente alrededor de una inversión turística. O sea, no solamente gana el hotelero, sino que gana el transportista, el restaurantero, el que vende, el taxista, el que vende artesanía. Y entonces en ese sentido es una actividad muy noble, pero pues desgraciadamente, empezando por las autoridades municipales, como que no les cae el 20. Y lo triste es de que están, no se ha hecho nada para evitar que se esté cayendo, que se les esté cayendo esta actividad y se esté convirtiendo San Cristóbal en una zona peligrosa, y el turismo no está llegando. Eso es lo más lamentable. Así es, y sobre todo el turismo local, que como nosotros los tuxtlecos, que estamos tan cerca, nos enteramos de toda esta situación, ¿no? Y ya vamos con reservas a San Cristóbal, ¿no? Vamos tomando nuestras precauciones, si vamos a un hotel, ya no salimos del hotel, ya no salimos a determinadas horas y ya no nos alejamos de la zona que consideramos, pues más cuidada, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, es terrible eso. Y hablando de violencia, pues hay un video que está dando vueltas, de una situación de violencia familiar muy, muy,
muy terrible, ¿no? Y tú me lo estabas comentando. Sí, fíjate que desafortunadamente, desde que inicia la pandemia, los casos de violencia familiar han aumentado terriblemente en todo México, porque muchas veces a la persona, a la víctima, le toca pues convivir con el agresor sin poder salir de la casa y de alguna manera se dificultaban las llamadas de auxilio. Hoy ya estamos un poco fuera de este periodo de la pandemia, sin embargo, este caso fue muy sonado el día de ayer porque la persona es una persona muy conocida, ¿verdad? Ha sido funcionario en varias ocasiones y la pareja tuvo la sangre fría de conservar la calma y de grabar en vivo los hechos, ¿no? Entonces, como pidió auxilio en un chat que ella tenía, pues llegó rápido la unidad de género de la policía municipal para examinar qué es lo que estaba pasando. Los vecinos del fraccionamiento, que es una privada, señalan que esta persona ya en diversas ocasiones ha golpeado a sus anteriores parejas, que no es la primera ocasión, y creo que la policía que fue a ver la situación debió de haberlo detenido. Sin embargo, no fue así. Pero el video es una evidencia de lo que pasó. Y lo que yo sé es que la violencia doméstica se persigue de oficio. Y si en estos días no pasa nada, estamos viviendo una situación de impunidad que no se debe dar, ¿no? Y en este caso, los grupos feministas que no actúan, no pueden presionar. Pues sí, pero desafortunadamente, bueno, podemos presionar en el sentido de que es un caso de violencia doméstica que debe perseguirse de oficio, ¿verdad? Sí, porque si Y no, también, va a parecer que cuántos casos de violencia las autoridades actúan hasta que estos casos de violencia se convierten en feminicidios. claro, y también ayudaría mucho que la joven víctima, ¿verdad? Que la pareja, porque es una señora joven, además estaba su hija, hay una hija pequeña que fue encerrada por este individuo mientras le pegaba a la mamá, ¿no? Entonces, imagínate el terror de la niña oyendo los gritos de la mamá. Entonces, espero que también ella haga su denuncia, que sepa que no está sola, que está acompañada por los grupos de mujeres que trabajamos este tema y que no sea un caso más de impunidad, ¿no? Pues va a ser Porque si no, interesante, sí. sí va a ser interesante, hay que darle seguimiento. Va a ser interesante por muchas cosas, ¿no? Primero porque se denuncia. Segundo, porque es necesario ver cuál es el comportamiento de la víctima para llevar adelante la denuncia contra el agresor. Y tercero, pues que a mí también me da mucha curiosidad saber cuál va a ser el comportamiento de muchos de los grupos feministas, porque pues muchas de las integrantes de esos grupos feministas pues conocen al agresor o fueron colegas con él, fueron compañeros de trabajo con esta persona y pues en ocasiones a veces no se actúa como debe de ser. Entonces creo que es un hecho que ojalá marque una pauta para los grupos feministas, porque lo triste es eso, que nos quejamos en México del alto número de feminicidios. Sin embargo, como tú bien lo sabes, la mayoría de los familiares, de los vecinos, de los amigos, cuando suceden este tipo de agresiones contra una mujer, lo voltean la cabeza para otro lado, ¿no? Y piensan que es un problema familiar y que lo más conveniente es no inmiscuirse. Y ya después se arrepienten cuando en muchas ocasiones ese descuido
se convierte tiene un desenlace fatal. Entonces, así es. Creo que ojalá y aquí actúen los grupos feministas y presionen para que las autoridades cumplan con su deber, porque pues también ya sabes que en México aquí es el país antes era de la charola, ahora es de las influencias, pero siempre los sectores, los funcionarios, los políticos, los empresarios, la gente que tiene recursos económicos, busca la manera y desgraciadamente en muchas ocasiones logra burlar la justicia, ¿no? No es gratuita el señalamiento de que las cárceles, no solo, más que de culpables, están llenas de pobres que no tuvieron el dinero suficiente para conseguir buenos abogados para burlar la justicia, ni dinero para pagar sobornos a la autoridad y evitar que los condenaran. Entonces, pues yo creo que ahí tienes tú, y tú estás involucrada en estos grupos, tienen ahí una tarea y ojalá pues se presionen ustedes para que se aplique la justicia. Así es. Sí, creo que eso es lo que cabe y estar muy pendientes de cómo va a seguir evolucionando este caso. Así es. Pues Fíjate que hay otro tema así. Adelante. Hay otro tema de las feministas, ¿verdad? Porque en Chile, y es una situación que también se está dando en México y en España, por ejemplo, ahora con una serie de nuevas leyes, iniciativas donde se pretende adoptar un lenguaje progresista, se tiende a borrar a las mujeres, ¿no? Se habla de personas, ¿no? Una ley que está en Chile en estos momentos, ¿verdad? Y que fue al parecer aprobada, donde se habla ya no de mujeres, sino de personas menstruantes, porque por ejemplo, las trans y los binarios, no binarios, ¿verdad? Que en un momento dado son personas que también menstruan, pero no se identifican como mujeres en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Entonces es un tema que está causando también controversia, ¿no? Porque ya se está utilizando estos nuevos conceptos y en España hay un enfrentamiento terrible entre grupos de feministas, ¿verdad? Y grupos de trans y de queer, que son nuevas formas de ejercicio de la sexualidad. Salió un libro en España y entonces los grupos de trans no dejan que se presente el libro, van y amenazan a los autores, ¿no? Entonces ahorita que habíamos avanzado tanto en temas de derechos humanos, en muchos temas, ahorita estamos viendo una división por estos conceptos, ¿no? Nuevos que se están manejando, ¿no? Pues sí, pero yo creo que más allá de los debates en torno al lenguaje, lo importante es la acción ante hechos concretos como el que mencionamos hace rato. Creo que eso y eso es una de las partes que a veces se critica mucho de los grupos feministas, ¿no? Que digamos, se involucran mucho en las categorías, en el lenguaje inclusivo, en el aspecto de las leyes, y no presionan para los hechos concretos donde hay víctimas. Bueno, creo que aquí hay una serie de demostraciones, de marchas, de plantones frente al Tribunal Superior de Justicia, ante la Procuraduría, pronunciamientos, ¿verdad? Que sí demuestran que estamos ahí pendientes. Pero yo creo que se debe actuar antes de y no después de. Ese es el punto, ¿no? O sea, debe ser más de hacer que las mujeres que son víctimas de los abusos, de los golpes, de la discriminación, actúen
antes de que sucedan las cosas y no después. Pues no creas, hay un trabajo de sensibilización y de capacitación tanto de los institutos municipales, de las mujeres y del instituto estatal como de las organizaciones, ¿no? Pero todavía hay una forma de educar a las mujeres, ¿verdad? De esta codependencia hacia la pareja, que a pesar de que existan golpes, y no es porque les guste que las golpeen, ni porque disfruten que las golpeen, como muchos dirían, ¿no? Sino son formas de educación que va a pasar mucho tiempo para que las mujeres estén liberadas de estas formas de que nos educaron, de este sistema, y que logren ser independientes, ¿no? Y que sean responsables de su vida. Porque también tanto las organizaciones como de parte del gobierno no puedes cuidar a cada mujer de Tuxtla simplemente, o a cada mujer de cada colonia, ¿verdad? Pues sí, hay que deducción. Muchas veces, pues, ya se nos terminó el tiempo. Te enteras, muchas veces te enteras de que son víctimas de violencia hasta que hay una denuncia, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ojalá este caso que hoy tratamos se aplique la justicia. Así es. Y podamos platicar sobre este punto. Pues muchas gracias. Amigas y amigos que nos siguieron en este programa, muchas gracias y pues mañana continuamos. Muy buenas noches, Queta. Buenas noches, Ricardo.